Estamos en vivo. ¡Wow! Muy buenas tardes a todos ustedes. Es un gusto de nuevo que nos acompañen. Es un gusto poder también traerles una invitada especial, súper especial. Estos programas son de invitados de 5 estrellas, créame. Tienen tanto talento, tienen tanta información que yo estoy muy orgullosa. Para mí es un honor que estén en el programa. Es, Les voy a presentar, tengo el gusto de presentarles. Bueno, antes que se las presente, déjenme decirles algo. Este, Quiero comentarles, ¿verdad? Que vamos a seguir grabando cada 15 días. Siempre vamos a tener un invitado especial y va a haber invitados, ¿verdad?, que tienen tanta información que los vamos a tener que volver a invitar, así es que estén pendientes. Por favor, compartan porque alguien, algún familiar, algún amigo, algún vecino, la comadre, la vecina, no sé, alguien puede necesitar esta información. Esta información que vamos a dar aquí en este programa también es súper importante. Sobre todo va a ser más importante para las personas que son de México y de Estados Unidos. Ya después tendremos otro abogado que nos pueda hablar de otros países y así poder informando a nuestra comunidad. Así es que ahora sí, con mucho gusto, les quiero presentar. Para mí es un honor tener a la abogada Anel Delgado. Es un gusto, Anel, que estés con nosotros. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Tengo créeme que las personas que me conectaron contigo hablan maravillas de ti, están tan contentas de todo lo que haces, de la persona que tú eres y pues la verdad, un gusto tenerte aquí con nosotros, Anel. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, para mí es un gusto estar contigo y compartir. Gracias por la invitación, Araceli. Claro que sí, pero antes de que empecemos con la entrevista, déjenme decirles que ella es abogada egresada de la Universidad de Baja California. Tiene unos cursos de Derecho Familiar Internacional por la Universidad Autónoma de Barcelona. Eso es lo que estábamos comentando hace un momento. Bueno, déjenme decirle, durante más de 10 años trabajó en el Departamento de Protección a Mexicanos en el Consulado de México en Los Ángeles y en el Consulado de México de Santa Ana, California. También su labor como funcionaria consular fue coordinadora del programa de asistencia legal. Déjenme decirles, wow, es que no voy a terminar, déjenme decirles que tenemos una persona bien capacitada con muchísima experiencia. Dentro de las funciones que realizó en el consulado, acompañó a cientos de mujeres y hombres migrantes en sus procesos legales como obtención de documentos, de identidad, visas, asesoramiento sobre divorcio internacional, custodia de menores y bueno, de todo esto, ¿verdad? Espero que nos alcance el tiempo, Anel, porque es tanta información tan importante que que la verdad, wow, la verdad me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros y antes de que se pase se termine el tiempo porque el tiempo vuela, bueno, vamos a empezar con la entrevista. Háblanos un poquito y de lo que tú haces como abogada. Sé que trabajaste, ahorita solamente das información, trabajaste en el consulado, pero ahorita solamente estás abogada y estás con nosotros para dar información a la comunidad. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Pero explícanos tú mejor, por favor. Pues muchas gracias. Primeramente, Araceli, a felicitarte por todo el esfuerzo que haces de apoyo a la comunidad, que tu organización sea fructífera para los niños a los que ayudas y bueno, pues compartir un poquito del conocimiento que a lo largo de mi carrera profesional he podido obtener. Yo llegué a este país hace 10 años, tuve la fortuna de entrar directamente terminando la carrera de leyes en Tijuana,
pude entrar al Consulado de México en Los Ángeles, que el Consulado de México en Los Ángeles, para quienes no lo saben, es el centro político más importante del mundo. El Consulado de Los Ángeles, junto con el de Nueva York y el de Chicago, son los 3 lugares en donde más mexicanos se atienden. El de Nueva York y el de California es uno, o más bien, sí, California, vamos a decirlo, es donde más concentración de mexicanos se tienen. Entonces, esto es bien importante porque tuve la fortuna de tener una extensa capacitación en los servicios consulares y precisamente el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre los derechos que los mexicanos tenemos al venirnos a este país para pedirle a nuestro gobierno de México. Obviamente reiterar que la plática que vamos a tener es de carácter personal. Voy a hablar de mi experiencia cuando trabajé en el gobierno de México. Actualmente no pertenezco al gobierno de México, no represento a ninguna autoridad, me represento a mí misma como abogada privada, abogada mexicana. No soy abogada de Estados Unidos y no doy consejos legales referentes a las leyes de Estados Unidos. Toda mi asesoría y consultoría se basa en la ley mexicana, con la que tengo mi cédula profesional, y aquí en Estados Unidos soy notary public, y como notario o notary public puedo hacer ciertas funciones, ¿verdad? Pero bueno, esa es una breve introducción. Traigo una presentación que no sé si hay posibilidad de compartir, porque me gustaría informarle a la gente qué son los derechos consulares. A veces la gente confunde un poquito qué es un consulado y qué es una embajada, o pensamos erróneamente que un consulado solamente me va a dar matrículas y pasaportes. La realidad es que un consulado tiene muchísimas más funciones, desde darte un pasaporte o una matrícula, que son documentos de identidad y que obviamente pues sin una identidad nosotros no podemos obtener ningún tipo de beneficios, ¿verdad? Porque ¿quiénes somos ante la vida? Entonces, pero el consulado tiene más funciones que afortunadamente se le brindan a la gente que está viviendo en este país. Una de ellas, y fue que el área en donde yo me desempeñé, es en el área legal del consulado, en donde se ven temas desde personas que son detenidas, que son tanto detenidas por asuntos criminales como son detenidas por autoridades migratorias y que van a enfrentar un proceso de deportación. Bueno, las autoridades estadounidenses tienen la obligación, de acuerdo a los tratados y convenios internacionales, de notificar al consulado si un mexicano es arrestado o detenido. ¿Por qué? Porque el consulado lo que tiene que hacer es velar por los derechos y la integridad de sus mexicanos, aunque estén bajo procesos de arresto. Eso quizás no lo sabe la gente, pero es importante que lo sepan. Por ejemplo, si tenemos algún familiar que sabemos que, bueno, que va a cruzar y de repente pues ya pasaron 5 días y no sabemos, pues es importante llamar al consulado y pedir información, porque el consulado tiene pues la obligación, vamos a decirlo, de hacer una localización, una búsqueda, contactar a las autoridades migratorias y notificar pues a los familiares que están buscando a esta persona. Eso es por decirte una de las muchas cosas que el consulado hace y que casi la gente pues obviamente no lo sabe, ¿verdad? Pero bueno, la función principal de un consulado es precisamente velar o proteger los derechos de sus connacionales que viven en el exterior, brindar asistencia consular, asegurar el respeto de sus derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos de las personas? Pues su integridad física, incluso su integridad moral, evitar daños y perjuicios, el derecho a la vida, el derecho a tener un proceso judicial adecuado y poder mostrar su inocencia. Estos son derechos universales que están plasmados en diferentes tratados y convenios internacionales. Entonces, la función de un consulado es respetar que todas esas leyes que se han firmado por los países sean protegidas hacia las personas que ya no están en su país y que por ende no pueden pues recibir esa protección. Entonces vamos a decir que la función principal es que tu consulado sea como un segundo México en otro país, porque incluso
La ley establece que si tú estás dentro del consulado o del gobierno de México, tú estás en territorio mexicano. Las autoridades no pueden llegar y hacer un arresto dentro de las instalaciones del consulado porque se entiende que es territorio nacional. Eso es un derecho que nosotros tenemos, ¿verdad? Obviamente el consulado tiene la facultad de evitar que se cometan injusticias o arbitrariedades por parte de autoridades extranjeras. Aquí un detalle importante, muchas veces hemos visto los famosos abusos por parte de los policías, ¿verdad? Eh, Ajá. en donde, pues por ser quizá de raza hispana y demás, pues ya ahí existe ciertas tendencias racistas. No me quiero meter a esos temas, No pero está bien. empezamos No. con esa situación. Pero, ¿qué es lo que puede hacer el consulado? Bueno, contactar a las autoridades y pedir que se investiguen los casos e incluso hay presupuestos federales porque todos los mexicanos contribuimos al erario público cuando pagas tus matrículas, tus pasaportes, todo ese dinero, pues al final es dinero de México. Sí. Y con ese presupuesto que se establece de manera eh, anual, Ajá. entonces esas partidas presupuestales, pues incluso hay un programa para representar los derechos de los connacionales a través de firmas legales en Estados Unidos. Por ejemplo, hablando de derechos laborales, si una persona, aunque no tenga sus documentos en este país, si es víctima de un abuso laboral, pues puede contactar al consulado y manifestar que está teniendo explotación laboral o cualquier tipo de delito, acoso laboral, por ejemplo, también está trabajando horas excesivas y ya el consulado entonces se encargará de canalizar a esta persona, ya sea con un abogado que evalúe su caso o canalizarlo con una institución de Estados Unidos, como podría ser Calosha o las autoridades laborales que tampoco se involucran con el tema del estatus migratorio. Ellos lo que protegen son los derechos de las personas. Oh, qué Entonces, interesante. todas estas cuestiones son bien importantes de entenderlas porque, y además son servicios gratuitos. El consulado ofrece en el departamento legal todos estos servicios, nada más que no sabemos. Ya, qué interesante. Una pregunta, Anel, disculpa que te interrumpa, pero cuando dices derecho a la vida, exactamente ¿a qué te refieres? Mira, Estados Unidos tiene dentro de sus leyes la pena de muerte. Mm, ujú. Nosotros, nuestro país, pues su ley establece el derecho y la protección a la vida como un derecho máximo. Entonces, las personas que están sentenciadas en Estados Unidos por delitos graves y están sentenciados a pena capital, el deber del gobierno de México es procurar que esa persona no llegue a una pena capital. Entonces, hay partidas presupuestales, tampoco se sabe mucho de eso, pero el gobierno de México invierte mucho dinero en poner abogados especialistas en ese tipo de asuntos para poder salvaguardar los derechos, pues el derecho de la vida de un connacional, aunque haya cometido un delito, buscarle una sentencia alternativa, una extradición y demás, Oh, porque se protege la vida. Es por la... qué interesante. Eso no sabía. Ay, Anel, tienes qué interesante está esta conversación y apenas está empezando. Ok. Ajá, disculpa que te interrumpa, pero decía derecho a la vida. Quería que si lo tenía una idea, no estaba muy segura. Entonces, por ejemplo, creo que California no tiene la pena de muerte, sino Texas, ¿verdad? Creo que Texas sí la tiene. Entonces, allá en Texas, el consulado podría abogar por ellos. Claro, claro. Ok, Los familiares de una perfecto. persona que esté sentenciada a muerte pueden acudir al departamento legal y pedir que el caso de este familiar sea revisado. De hecho, Ajá, aquí en California, por ejemplo, si hay una persona detenida y vamos a decir que tú eres la esposa de la persona que está detenido, tú puedes ir al consulado, mostrar tu acta de matrimonio, tu comprobante de que eres familiar directo y ajá. pedir que tu familiar sea visitado para verificar su estado físico, su estado, si por ejemplo una persona que es arrestada
tiene problemas de salud y no se le está brindando los medicamentos dentro de la prisión, pues el consulado lo que hace es pedir a las autoridades que pues ese paciente se le notifique al médico que tiene un padecimiento. Entonces, puedes hacer esa solicitud directamente al consulado, son recursos gratuitos en el departamento legal y que casi no se difunden. Y le estoy haciendo comercial al consulado. Sí, parece. Que ya nos están llegando muchas llamadas de esto, pero bueno, la intención es informar a la gente, no nada más en la parte criminal, porque me estoy enfocando mucho al tema criminal o migratorio. Vámonos a un tema, por ejemplo, de derechos familiares. Este es un dato bien interesante porque si tú tú o cualquier persona están enfrentando un proceso de pérdida de custodia de sus hijos, porque este es un detalle. Sí, muy importante ese tema. Nosotros tenemos una manera de educar a nuestros hijos, llegamos a este país y sabemos que hay otro tipo de reglas y necesitamos respetarlas, pero si cometemos el error de maltratar a nuestros hijos o de que haya violencia doméstica dentro del entorno familiar, sabemos que la violencia es un delito muy serio que está clasificado pues, como un delito grave, y si la víctima, ya sea hombre, mujer, no importa, no es capaz de proteger a sus hijos y sus hijos son testigos de ese abuso, puede llegar una trabajadora social y responsabilizar a la víctima, vamos a decirlo, de decir, no tuviste la capacidad de protegerte a ti, proteger a tus hijos. Entonces tus hijos son detenidos, canalizados obviamente a un padre de crianza y se inicia un proceso de pérdida de custodia por la Corte de Dependencia Juvenil. En este caso en Los Ángeles está en Monterey Park. Bueno, el consulado que hace en esos casos, mayormente las personas que viven esta situación son personas de bajos recursos, con muy poco conocimiento. Se les tiene por parte de la corte, se les piden evaluaciones psicológicas, clases para padres, clases de violencia doméstica, clases para el manejo de la ira, si es que hubo. Entonces, todo eso, en el consulado hay grupos de apoyo gratuitos que son obviamente patrocinados o pagados por el gobierno de México, en donde si tú requieres una clase de padres y comprueban en la corte que estás siendo un buen padre o te estás educando, pues obviamente eso ya es un punto positivo. Y si no tienes el dinero para ir a una clase privada con algún especialista, pues entonces ese es otro servicio que el consulado te puede brindar. Oh, qué interesante. Interesante. Y también ese es otro punto que tú tienes mucha experiencia en casos, ¿verdad? De violencia doméstica, porque también ayudas, ¿verdad? Tengo entendido. Y bueno, de eso también nos cuentas un poquito. Y también acerca de las custodias y de la doble nacionalidad. Y bueno, seguimos, ya no te interrumpo. Muy bien, bueno, nos estamos siguiendo a varios puntos de lo que hace. Casi la mayoría de esos servicios los puedo platicar porque fueron los que yo desarrollé durante ese tiempo que trabajé en el consulado. Pero bueno, decirles que el consulado tiene diferentes servicios. Número uno está el departamento de documentación e identidad. Aquí en este departamento pues se otorgan pasaportes y matrículas, se identifica la persona. Después de ahí podríamos decir que sigue el departamento legal, que es donde yo colaboré, en donde hay diferentes programas y servicios enfocados a proteger los derechos de los connacionales a través de, ya sean de abogados externos, en temas como asuntos migratorios, puede ser DACA, visa U, procesos de ajuste de estatus, cancelaciones de deportaciones. Si nos vamos al área laboral, hay abogados especializados en temas de protección de los derechos laborales, demandas por pagos, por despidos injustificados o salarios no pagados. Luego tenemos el área familiar, que uno de los servicios que también ofrece es pues asesoría en temas de custodia de menores, como ya lo dije.
Está también el área de repatriación de restos, que es cuando un familiar desafortunadamente pierde la vida y nosotros queremos que se ha llevado su cuerpo a México. Ese es otro servicio que el consulado ofrece, siempre y cuando obviamente debes de reunir requisitos de que seas una persona vulnerable, de que el cuerpo sea llevado a México. Platicando en el video anterior que el consulado no nada más sirve para dar pasaportes ni matrículas, pero también tiene un área legal, que ya hablamos de todos los derechos que podemos pedir, y está otra área muy importante que es el área de registro civil y poderes notariales e incluso nacionalidad. Y esta área, yo no tuve la posibilidad de estar en ese departamento, pero obviamente puedo platicar de algunos de los servicios que se dan. El registro civil como tal tiene la función, pues recordemos que el consulado ya dijimos que es como un mini México dentro de, pues de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer el consulado es tratar de proteger todos esos derechos que por tú estar en otro país, en este caso Estados Unidos, pues no puedes accesar o no puedes ir a México a hacerlos. Entonces vamos a poner el ejemplo de una familia que tiene hijos que son nacidos pues obviamente ya estadounidenses, pero el derecho mexicano establece que cualquier persona que es hija de alguno de sus padres que son mexicanos tiene el derecho a la nacionalidad mexicana, se le dice derecho de sangre. ¿Qué quiere decir? Que yo como mexicana le puedo transmitir la nacionalidad a mis hijos, aunque mi esposo sea de cualquier otra nacionalidad. Entonces, no tendría yo que ir a México a hacer el registro de mi hijo si yo voy al registro civil y pues muestro, uno de los requisitos sería mostrar el acta de nacimiento de mi hijo o hija, mostrar mi acta de nacimiento que compruebe que yo soy mexicana, mostrar obviamente cómo voy a hacer el registro de nacimiento. Si mi hijo fue nacido dentro del matrimonio, tengo que presentar el acta de matrimonio para que a la vez que se registra, pues se le dé el reconocimiento de paternidad. En el caso de las personas que no son casadas y tienen hijos, es necesario que vayan ambos padres para firmar y aceptar, pues obviamente que están registrando a este niño o esta niña. Entonces, aquí ojo, y es algo bien importante y que siempre pregunta la gente, si yo tengo un hijo ciudadano estadounidense, no debo de hacerle un registro doble. Él es de nacionalidad estadounidense con derecho a la doble nacionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces pasa que la gente no sabe que puede registrar a sus hijos y mandan a los niños allá con la abuelita a Michoacán y le dicen, oye mamá, pues registra a mi niño, y ahí hacen ciertos trucos, desafortunadamente, y resulta que el niño pues ya lo registraron de que nació allá en México con una partera o en algún hospital. Y entonces el niño crece y cuando ya quiere hacer las cosas bien, pues el sistema te marca pues que tiene una acta de nacimiento donde dice que nació en Long Beach y tiene un acta de nacimiento igual en México donde dice que nació en Michoacán. Eso no se debe de hacer porque eso se considera que es un fraude para la ley. Lo que debe de hacer la mamá debe de, con el acta de nacimiento del niño estadounidense, ir al consulado y pedir que se registre ese niño como con la doble nacionalidad. ¿Sí? Obviamente hay más requisitos que se tienen que hacer, son como 3 etapas. Una es pues ir al consulado, llevar toda la documentación necesaria. En la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores o del consulado viene toda esa información, nada más es cuestión que pongamos ahí en el buscador de Google y veamos todos los requisitos. Esos servicios son gratuitos, creo que hay un costo obviamente por la expedición del documento. ¿Qué es lo que hago yo en mi oficina privada? Le doy orientación a la gente sobre eso. O sea, ¿qué hago? La gente a veces ignora lo que tiene que hacer o cuáles son las vías, y entonces lo que hago es precisamente decirle, mira, yo te voy a dar una orientación sobre los requisitos y demás, pero tú debes de ir directamente al consulado a solicitar ese trámite porque son trámites personalísimos. ¿Qué quiere decir? Que solamente va a ir la mamá y el papá a registrar el niño y a ponerle la huellita, ¿verdad? Pero una orientación pues, no le cae mal a nadie. Entonces, ese sería uno de los recursos que ofrece la parte de registro civil y que mi oficina de manera independiente orienta a la gente. También el registro de fallecimiento.
Si una persona falleció en Estados Unidos, volvemos a lo mismo. Quizá dejó una propiedad en México y ahora en México le están pidiendo que muestre un acta de defunción. Lo que tiene que hacer esa persona, aquí hay dos vías que se pueden hacer. O puede ir al consulado a hacer un registro de la defunción, o puede apostillar el documento. La apostilla, que es un convenio internacional, la Convención de la Haya sobre la apostilla, establece que cualquier documento que es firmado en un país extranjero, para que tenga validez en el país de origen, tiene que ser sellado por la oficina central de ese gobierno. Entonces, vamos a poner el ejemplo cancelado de que fallece pues mi esposo, ¿no? O, un ejemplo. Entonces, yo tengo asuntos o mi esposo dejó asuntos pendientes en México, me dejó una herencia o me dejó una propiedad. Entonces, yo tendría que traducir esa acta de nacimiento, esa acta de defunción, perdón, apostillarla, que es un sello que da la Secretaría de Estado, y ya traducida y apostillada, entonces en México ya tiene esa validez. O por la otra puedo decir, pues voy al consulado y saco una acta de defunción, pero con el acta principal. Lo mismo pasa, o sea, yo no debo de hacer dobles registros. Yo con el acta de función estadounidense pido a la autoridad mexicana que validen esa acta y hagan una mexicana, pero con la misma información de la estadounidense. Oh, qué interesante. Anel, si gustas, ya puedo darte el acceso. Ah, muy bien. Entonces, bueno, entonces ahí vamos a presentarla. Nos quedamos aquí, creo que ya se ve la presentación. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, aquí estábamos precisamente estábamos hablando de los servicios que ofrece el consulado. Nuevamente repito, esta información es pública. Yo la saqué de la página de internet del consulado y mi información es de carácter, todo lo que estamos platicando es de carácter meramente informativo, y nuevamente decirles que no estoy vinculada con el gobierno de México, ¿verdad? Pero bueno, estábamos platicando que nosotros ya estábamos hablando de los requisitos, hablamos de la protección consular y todos los asuntos que el Departamento de Protección establece, como son asistencias legales y las clases para padres, temas de protección y de custodia para menores. Estábamos aquí en el tema de registro de nacionalidad. El registro civil, el Departamento del Consulado, pues hace los registros de nacimiento. Incluso tú te puedes casar en el consulado, y te casas, se entiende que te casas en territorio mexicano, y nuevamente lo mismo. Puede que tú te quieras casar nada más en el consulado, entonces vas al área de registro civil y ahí se realiza una ceremonia y se te da tu acta de matrimonio mexicana. O puede que tú quieras ir al departamento del County Clerk, que es el registro civil estadounidense, y allá te casas y entonces ya nada más lo que vas a hacer es presentar esa acta de matrimonio para que quede registrada como un matrimonio pues en Estados Unidos, pero que también quede registrado en México. Y aquí también mucha gente desafortunadamente comete errores de que se casan en Estados Unidos y después en una oportunidad dicen, pues ahora nos vamos a casar a México. Y entonces tienen dos actas de matrimonio, pero con diferente fecha. Bueno, pues ahí lo que va a ocurrir es que la segunda acta es nula. No tiene validez porque prevalece la primera. Entonces, no es recomendable ni en actas de nacimiento, matrimonio o defunción hacer esos registros. Ahora, hay otro detalle del registro civil y que muchas personas preguntan, es sobre la adquisición la recuperación de la nacionalidad. Anteriormente, antes de 1998 y antes de la globalización, las personas que adquirían la nacionalidad extranjera, para el gobierno de México no existía la múltiple nacionalidad o la doble nacionalidad. Entonces se entendía que al adquirir la ciudadanía estadounidense perdían la nacionalidad mexicana. Entonces, ¿qué es lo que ahora el gobierno de México después del 98 hizo?
pues abrir esta posibilidad de que las personas recuperaran su nacionalidad. Es un acto meramente protocolario en el que tú presentas obviamente documentos de evidencia de que eres mexicano por nacimiento, de que tienes identificaciones que te acreditan como mexicano, te van a hacer obviamente una entrevista y vas a presentar tu certificado de naturalización estadounidense para demostrar en qué fecha adquiriste esta nacionalidad. Si tú la adquiriste antes del 98, entonces tienes que hacer este acto protocolario en el área de registro civil, o si las personas ya después de esa fecha, en el 2000, 2010, 2020, si tú te haces ciudadano estadounidense, ya no requieres hacer el acto de protocolo de recuperar tu nacionalidad porque se entiende que ahora ya gozas de la múltiple nacionalidad y al adquirir la ciudadanía estadounidense tú ya no pierdes tu nacionalidad mexicana. ¿Okay? Entonces, es Fantástico. bien importante saber Sí. para evitar que mucha gente dice, no, otro detalle que ocurre mucho, Araceli, es que las personas que cuando se hacen ciudadanas ya prácticamente se olvidan de México y ya dicen, ya no voy a renovar mi pasaporte, mi matrícula. Aquí hay que entender para qué sirve la múltiple nacionalidad. O sea, un extranjero que va a viajar a México requiere pagar ciertas tarifas arancelarias. Entonces, si tú tienes el beneficio de la doble nacionalidad, pues entra a México como mexicano, evítate pagar esas tarifas y cuando entres a Estados Unidos, pues presenta tu pasaporte estadounidense y no pasa nada. Tienes ese doble beneficio. ¿Para qué es importante tener esa doble nacionalidad? Bueno, también se entiende que un ciudadano estadounidense que no sea mexicano no puede adquirir ciertas propiedades en algunas partes del país, como en zonas federales o lugares en territorios que son considerados de la nación, o no puede establecer empresas 100% o porcentajes estadounidenses. En cambio, si tú eres mexicano, pues no tienes ese tipo de restricciones. Asimismo, la ley establece que tú como mexicano, pues tienes el derecho al voto, que era lo que platicábamos hace rato. Entonces, tú aunque vivas en Estados Unidos, tienes tus derechos civiles, tú desde Estados Unidos puedes ejercer tu derecho a votar y elegir pues quiénes son tus representantes, pero tienes que contar con las identificaciones adecuadas. En este caso existe lo que se le llama la credencial de elector, que es pues la identificación que nos permite ejercer nuestro derecho de voto. Es un servicio que se da también nuevamente en el consulado y es de manera gratuita, porque pues se entiende que tú requieres estar actualizado. Antes estas credenciales no tenían periodo de vigencia y actualmente sí. Entonces ya es importante renovarlas. Los que por ahí tengan una identificación que tenga muchos años, pues recordarles que necesitan sacarla nuevamente para que en las siguientes elecciones puedan tener ese derecho. Y en el consulado, cuando son tiempos de elecciones, ahí se reparten las boletas o tú te puedes inscribir directamente en el instituto electoral y puedes solicitar que te llegue por correo tu boleta de votación. Entonces, ¿por qué es importante que los mexicanos que estamos en Estados Unidos votemos? Obviamente porque podemos ejercer esos derechos y generar políticas públicas. O sea, ya es muy bien sabido que las diásporas o las comunidades mexicanas en el exterior mandan remesas a México. Nosotros tenemos participación en los cambios. Por ejemplo, hace tiempo estaba el programa 3x1, que era un programa de la Secretaría de Desarrollo Social, que si un migrante o afiliado a alguna organización como la que tú tienes, quería desarrollar proyectos sociales en México, el gobierno federal le llamó programa 3x1 porque si tú dabas $1, el gobierno federal te daba otro $1 y el gobierno estatal daba otro $1 para que tu proyecto social fuera próspero, ¿verdad? Entonces se llama 3x1 porque tres partes invertían en crear fondos educativos, lugares comunitarios y demás. Ya no es sabido que ese programa esté actualmente vigente, pero fue una iniciativa muy interesante
pues que se dio gracias a precisamente a las acciones de los líderes comunitarios radicados obviamente en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué somos importantes para el sistema? Porque nosotros, aunque estemos en Estados Unidos, todavía tenemos que preservar nuestros derechos y saber que nosotros podemos contribuir de manera positiva tanto aquí en Estados Unidos como en México. Y aquí yo, esta es mi labor social para la comunidad que nos está escuchando, de decir, no nos sintamos excluidos, porque a veces somos como la India María, ni nos sentimos de aquí, pero no nos sentimos de allá. Y entonces ya no tienes documentos mexicanos porque ya te hiciste ciudadano, pero mucha gente dice, oh, pero cuando esté mayor quiero morir en mi tierra. Sí. Eso pasa. O luego llevas ya 20 años acá en Estados Unidos, 30, y te olvidas de todo lo que existe en México y demás. Entonces, pues no eres ni de aquí ni de allá, no te comprometes con las políticas de Estados Unidos, pero tampoco te comprometes con acciones de México. ¿Por qué no tener lo mejor de los dos mundos? ¿Por qué no decir, sabes qué? Ojo, soy residente, pues me voy a hacer ciudadano de Estados Unidos. Pero, ojo, también voy a ejercer mis derechos políticos en México y entonces participar en ambos países. Eso es algo que sí me gustaría pues recalcar para la comunidad que nos está escuchando, de que sepan que nosotros tenemos derechos y además que nosotros somos importantes para el sistema, no nada más para el sistema estadounidense, pero también para el sistema mexicano. Todo lo que nosotros hacemos, somos una comunidad trabajadora, somos una comunidad inteligente, creativos, y requerimos, entre más información tengamos, vamos a estar empoderados para pedir nuestra derechos. Entonces, bueno, eso es lo que yo te quiero compartir. No sé si por ahí hubiera alguna pregunta de alguien. Sí, por aquí tengo una pregunta y yo tengo también unas preguntas. Déjame leer la pregunta que nos acaban de hacer en el chat. Dice, tengo una pregunta. Tengo una amiga que perdió todas sus identidades, fue al consulado con su acta de nacimiento para sacar su identificación nuevamente, pero no la dejaron entrar porque necesitaba presentar una identificación con foto, pero no tiene porque eso se está dirigiendo, por eso se está dirigiendo a la embajada. ¿Qué puede hacer? No tiene familia en México, que le mande algún documento. Y eso es muy común. Eso yo he sabido, también era una de mis preguntas. Tengo amigas que dicen, me vine con todo y se perdieron mis papeles, ¿verdad? O no traían ninguna identificación. Alguien falleció, era un conocido, pero no tenemos papeles, no tenemos identificación, no tenemos nada. Entonces ahí como que, ¿qué podemos hacer, Anel? Esa es una pregunta muy, muy interesante y que muchas personas se hacen. Número uno, que sepa que tiene derecho a entrar al consulado. Si a ella se le impide el acceso, ella puede pedir acudir al área legal, porque el que no estemos identificados nos genera vulnerabilidad. Si yo necesito ir a un hospital porque sufro un accidente, ¿cómo me voy a identificar? Si a mí me arrestan, me pueden confundir con una persona de otra nacionalidad y deportarme a un país que no es el mío. Entonces, pero eso yo no lo sé. Y muchas veces tengo miedo o acepto lo que me dicen de, oh, usted no puede entrar. Bueno, para la persona que hizo esta pregunta, que sepa que tiene el derecho de pedir el acceso. Obviamente, hablemos de una cosa que es una ley universal. En el pedir está el dar, y en la manera en la que nos conducimos también podemos obtener muchas cosas. A veces yo les decía a las personas que atendía, obtenemos más con miel que con hiel. O sea, no vas a llegar al consulado a decir de manera agresiva, oye, pues déjame entrar, que no sé qué. Bueno, no. Yo te sugiero que si esa persona tiene esa condición, pues que diga, bueno, yo soy mexicana, ahorita no tengo una identificación que lo acredite, pero me gustaría hablar con algún representante, algún cónsul puede ser. Los cónsules son los jefes de departamentos, está el cónsul o la cónsul general, de ahí cada cónsul se le considera que son los jefes de los departamentos de las que ya hablamos. Entonces, en este caso, la persona tendría que pedir la asistencia del Departamento de Protección Consular, que es
que es donde se protegen los derechos, y ahí se le va a hacer una entrevista en donde incluso se le puede preguntar el himno nacional, se le puede preguntar los estados de la República, cualquier pregunta que a mí me diga que efectivamente esa persona nació o creció en México. Entonces, el consulado tiene la obligación, ojo, tiene la obligación de apoyarte a que te identifiques. Uno de los requisitos cuando no calificas es, ellos te piden que si no tienes matrícula, perdiste tus identificaciones, y eso sí está en la presentación, déjame ver, lo voy a poner aquí para que veamos, vamos a ver, no sé si pueden ver la pantalla, sí, ¿verdad? Sí. Ok, Sí. entonces, aquí está. ¿Qué pasa si no reúno los requisitos básicos para obtener una matrícula, un pasaporte? Esta es la pregunta que nos hacían. Bueno, muchas veces tenemos lo que se le llama un acta extemporánea, que quiere decir que yo nací, vamos a decir, en mi caso, yo nací en el 85, pero fui registrada, vamos a pensar que en el 90. Entonces, eso ya te hace que no reúnas el requisito porque se entiende que fuiste registrado fuera de tiempo. Entonces, tú puedes, obviamente, solicitar el apoyo para que se te asista o se te den requisitos adicionales. En el caso de las identificaciones que está en la parte de abajo, entendemos que si yo no cuento con una identificación en ese momento, te van a pedir que consigas un certificado de primaria. Actualmente, desafortunadamente, ya los certificados de primaria los están emitiendo por parte de la Secretaría de Educación Pública de manera electrónica y ya no cuentan con la fotografía. Entonces, posiblemente un certificado ya no te sirva como manera de identidad. Hay que distinguir una cosa. Para que yo pueda comprobar mi nacionalidad, la prueba fundamental de la nacionalidad es el acta de nacimiento. Sí. Pero para que yo pueda comprobar mi identidad no basta que yo tenga un acta. Yo necesito que esa acta vaya aparejada de una identificación con foto en donde aparezca mi nombre tal como dice Anel Delgado Ayala, acta de nacimiento Anel Delgado Ayala. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si Anel va por la calle y ahí va cargando su acta y se la roban? Y entonces llega Araceli y va al consulado con mi acta y dice, yo me llamo Anel y por favor denme una matrícula. Entonces, no tomemos en negativo el hecho de que nos pongan esos candados porque para algo se ponen. Sí, entonces, ¿qué tendría que hacer entonces Araceli? Pues le van a decir a Araceli, Anel, pues muéstrame que tú sí eres Anel. Y va a decir a Araceli, uy, nada más le quité su acta y no me llevé una identificación. Entonces, y ahí si tuvieras mi identificación, pues se darían plenamente cuenta que no somos esa persona. Entonces, te pueden pedir como una prueba de identidad un certificado de estudios de los viejitos que sí tenían foto, te pueden pedir un récord escolar de Estados Unidos, los que le llaman famosos transcripts de la escuela, porque dentro de los transcripts viene la fotografía y vienen sellados por la institución educativa. Eso te sirve como identidad. O en el caso, una carta la más común es la carta de identidad de un municipio, del municipio donde vives. Entonces, ¿cómo son estas constancias de identidad? Son documentos que emite el municipio, vamos a decir, volvemos a mi ejemplo, pues que yo nací nací en Tijuana. Ok, yo voy al municipio de Tijuana y ahí, obviamente yo no puedo salir de Estados Unidos, pero Araceli, que es mi prima, que vive en Tijuana, le digo, ¿sabes qué, Araceli? Pues necesito que me ayudes a ir al municipio y pedir, hacer una declaración de que tú me conoces, de que tú sabes que yo nací en México, que sabes que ahorita estoy viviendo en Estados Unidos, que conoces a mis padres y pues que me den esta carta. Entonces yo te voy a mandar unas fotografías, te voy a mandar la prueba de nacionalidad que sería mi acta, te voy a mandar los datos de mis padres, mi domicilio actual, vamos a tener la información
el domicilio cuando yo viví en México. Y entonces toda esa información se le va a dar al representante del municipio, en donde él redactará una carta que dice que Anel, del que se presentó a Araceli junto con su esposo, ellos son dos testigos fieles que validan que Anel Delgado es ciudadana mexicana, es de nacionalidad mexicana, que nació en Tijuana, Baja California, que sus padres son fulano y sutana, y que actualmente vive en Estados Unidos. Emitimos esta constancia para mostrar la prueba de identidad. Entonces, obviamente son más requisitos, te lo estoy contando así de manera lúdica, sí, pero con esa constancia de identidad, entonces tú ya te presentas al consulado y puedes pedir tu pasaporte o tu matrícula, porque uno de los requisitos para la expedición de pasaportes o matrículas es precisamente que tú cuentes con un acta de nacimiento, con una identificación oficial válida y vigente. ¿Qué quiere decir que sea válida? Pues que no sean estas llamadas, no sé si te tocó conocer las licencias internacionales de conducir. Pues sí, estas no son identificaciones válidas, se emitieron por una organización pero no es válida. Y para una matrícula, pues tú necesitas tener un comprobante de domicilio. Para un pasaporte no se necesita nada más el acta de nacimiento y la identificación. Entonces, pues sí es importante que contemos con esos requisitos, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, son muy importantes. Sabemos también, Anel, que ha habido mucho robo de identidad. Eh, em, una ocasión que fui al consulado porque un conocido de nosotros había fallecido, entonces pues tuvimos que ir al consulado, llevamos llevamos la licencia, llevamos el certificado de que se hizo ciudadano, pero pues trataron de buscar sus familiares, pero nadie contestó. Entonces de ahí nos enteramos por medio del representante que él nos comentaba, tenemos que hacer, a veces las personas tienden a desesperarse por el trámite que nosotros llevamos en la investigación, porque nosotros queremos saber realmente, ¿verdad?, que es una persona mexicana, porque hemos recibido muchas actas de nacimiento, ¿verdad?, falsificadas o robadas. Entonces, nuestra tarea es tomarnos ese tiempo de saber realmente, ¿verdad?, que la persona que estamos ayudando es la persona correcta. Ese es un detalle bien importante y crearles un poquito a la conciencia a las personas de que esa situación, el consulado su intención no es no darnos el documento. La intención es obviamente no violar las mismas normas, las mismas leyes y también ayudar a que no se cometan este tipo de fraudes o errores. Hace mucho tiempo, cuando no tenía la tecnología que ahora se tiene, pues era muy fácil que, por ejemplo, si tú tienes una hermana gemela o una prima que más o menos se parece a ti, pues la gente lo hacía, te decía, mira, yo sé que acabas de llegar de México y sé que tienes que encontrar trabajo, pues yo ya soy ciudadana, la verdad es que yo ya no necesito mi matrícula, te presto mi identificación y ve y di que tú eres yo. Y créeme, lo hacían. Sí, ¿Y qué pasa? sí. Resulta que cuando ya Araceli tuvo una situación legal en México porque va a recibir el testamento, órale, que resulta que Araceli ya fue registrada como Anel. Y entonces dicen, aquí cometiste un fraude. O luego ocurría que los de otras nacionalidades, salvadoreños, guatemaltecos, se hacían pasar por mexicanos. ¿Por qué se hacían pasar por mexicanos? Porque obviamente si hay una deportación va a ser más fácil que de México yo me venga otra vez a que me regresen hasta mi país. Y eso era muy común cuando no se tenían las tecnologías. Actualmente, pues obviamente un consulado ya te detectan la huella dactilar, te toman la fotografía, te toman incluso, no recuerdo si el iris de los ojos, la verdad es que no sé, pero ya hay una tecnología de reconocimiento facial que entonces te va a permitir que ese tipo de cosas no sucedan. Luego hay otro dato interesante que son los llamados homónimos. ¿Qué quiere decir? Que hay una Araceli Castillo en Arkansas que se apellida igual que tú y que por azares del destino nació la misma fecha de nacimiento que tú. Y creas o no, pasa.
Sí, sí ¿Cómo pueden pasa. ellos identificar? Pues necesitan mandar esa información a México, verificar que sea la misma Araceli Castillo. Quizá se pueda pues darse cuenta que pues obviamente Araceli Castillo de California tiene los papás fulanito y sutanita, y la Araceli Castillo de Texas, pues su mamá se llama de otro modo. Entonces, pero todo eso pues obviamente lleva tiempo para que las autoridades investiguen. Entonces, no te Ujú. pueden dar un documento si dudan de tu identidad. ¿Qué otra Exactamente. cosa pasa? Pues que tú a veces en tu desesperación, muchas veces la gente dice es que no fui registrado en México y le pedí a mi prima que me consiguiera un acta. Y allá la gente desesperada pues compra actas falsas. Entonces Sí, se presentan al consulado. El consulado tiene sistemas de buscar si esa acta fue original, o sea, si está registrada dentro de las bases de datos de los registros. No, no es así como que sí existe el robo de papel, y por eso ya ahorita ya los códigos son electrónicos. Ya actualmente tú puedes comprar tu acta de manera electrónica y tiene la misma validez aunque tenga un papel normal, sí, porque cierto. la validación se hace electrónica. Y eso también la gente no lo sabe. Y dicen, oh, pero ¿por qué no estoy teniendo un acta con el papel regular o las que son de oficio? Porque ya no lo necesitas. Lo que Claro. necesitas es que esté registrada. Y Así a mí me es. ha tocado ver pues que son actas fraudulentas, que pagan millonada de dinero Sí. porque les hagan una acta falsa. Eso no se debe de hacer, eso es un delito y puede ser penado. Y sabes qué, qué bueno que lo mencionas porque es algo tan importante. A veces nosotros por ayudar a la prima, bueno, déjame decirte que en lo que estamos trabajando se escucha mucho, ¿verdad? De que hoy para que pase, ¿verdad? De la frontera para acá, pues con el acta, ¿verdad? Se parece, no sé qué, dale el acta y que pase. Y qué es lo que sucede? Lo mismo que tú estás diciendo, se está Estamos generando un perjudicando a las fraude. personas. Puede ser muy sencillo, te estás arriesgando a que en ese momento se den cuenta y te arresten. Aparte de eso, te estás arriesgando porque ahí mismo nos decía el consulado que sí, muchos sí pueden pasar con un acta de alguien que les prestó, pero ¿qué es lo que está generando aparte de fraude? Está generando que se están, como tú dices, homónimos, se están clonando las personas, ¿verdad? Y entonces, si una persona, la que clonaste, la que le prestaste el acta, hizo algo malo, pues ya te perjudicó a ti. Así. Y ahorita con eso de la tecnología están tan conectados al IRS que ellos decían, aquí no, antes era más difícil, tomaba más tiempo. Ahorita IRS estamos trabajando, él trabaja con todos los consulados, ¿verdad? Más los de la frontera. ¿Por qué? Porque tanto ellos como nosotros tenemos que hacer un trabajo unido, un trabajo de equipo. Y ellos con su tecnología y la de nosotros podemos identificar más rápido todo ese tipo De situaciones. de Y me situaciones. hiciste recordar algún detalle también muy común, que es el matrimonio doble. Ah, Resulta que Pedro Pérez se casó en México con Juanita, se viene a Estados Unidos, pues ya se dejó de la mujer, no se divorció y conoce aquí a Anel Delgado y le dice, ¿sabes qué? Pues me quiero casar contigo. Te casas, obviamente Estados Unidos no tendría por qué saber si tú fuiste casado en México, ¿no? Pero resulta que me casé para que este Pedro Pérez se casó para fines migratorios y que mete la aplicación y ándale, que los sistemas están actualizados, pues migración sí tiene acceso a pedir reportes si tú fuiste casado en otro país o no. O sea, no podemos engañar al sistema porque ahí por pasarnos de vivo tú ya estás cometiendo otro fraude. Tú declaraste que no eras casado, resulta que sí eres casado en un país y que acá aparte de que cometes lo que se le llama bigamia, y que tu matrimonio, tu segundo matrimonio no puede ser válido porque carece de las, se le llama vicios en el proceso, pues obviamente tú estás ahí cometiendo varios errores legales que te pueden llevar incluso pues a procesos difíciles, sí, procesos criminales. así No, es. no debemos de hacer eso. Muchas veces yo le atribuyo todo esto a la falta de información, a la falta de comunicación que nosotros podamos tener o la ignorancia de nuestros derechos. Precisamente es importante que si no sabemos algo nos acerquemos, preguntemos, busquemos recursos o que seamos líderes activos. O sea, yo te agradezco mucho, Araceli, por la invitación.
No, al Que contrario. se pueda difundir esta información, porque una comunidad educada va a poder, pues obviamente, tener mejores recursos, conocer sus derechos, exigir. Otra de las cosas que mucha gente no sabe, o sea, y me estoy brincando de asuntos a Sí, asuntos. es que hay tantos temas y después te hago una pregunta. Bueno, hazme una pauta porque vas a ir a otro tema. Este, pero no se te olvide lo que me quieres decir. No, Y otra pregunta es, ¿qué pasa cuando aquí están casados, después se van a otro país X, ¿verdad? ¿Tienen propiedades o se llegan a casar en otro país sin que la esposa se entere? ¿Qué pasa con las propiedades fuera del extranjero? Tengo entendido que no, o sea, las propiedades que solamente estén en California cuentan para el como matrimonio, pero ya las de afuera, las que ya fueron, se realizaron fuera del país de Estados Unidos, ya no es válido. No puede por ejemplo, un caso de violencia doméstica, que el esposo diga, bueno, ahora no te voy a dar mis propiedades porque están en otro país en México y ahí en México tú no puedes hacer nada. ¿Es cierto? ¿Qué se ok, puede hacer? te voy a responder sí y no. Y ahí es donde necesitamos tener la asesoría de un buen abogado. ¿Por qué? El derecho del matrimonio, vamos a decir lo que se puede considerar, el matrimonio es universal. Si tú te casaste en México, tú estás casada en China, en Japón, en Estados Unidos. Si tú te casaste bajo régimen, se le llama de mancomunado, de bienes mancomunados, no, actualmente cuando nos casamos no estamos tan enamorados que no pensamos en, oye, pues lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, separemos todo por si mañana nos divorciamos. Entonces, tú vas al registro civil y te dicen, bueno, pues, cuáles son sus nombres y demás, y incluso ni te dicen cómo se quieren casar, bajo qué régimen. Entonces, se entiende que si no hay una declaración expresa de decir que hay separación de bienes, la ley protege a ambos cónyuges. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se crea dentro del matrimonio va a ser propiedad de ambos. Es Mm, una regla tanto en California como en México. Entonces, de ahí partimos. Ojo ahí, porque resulta que nos casamos en México o nos casamos en Estados Unidos, creamos un patrimonio en México y creamos un patrimonio en Estados Unidos, y al momento de separarnos, tú puedes someter tu divorcio, ya sea pues en el estado donde fue el último domicilio conyugal, vamos a decir que en California, ujú. y pues tú ahí tienes que hacer una declaración de todos los bienes, pues para que a la otra persona se le dé ese beneficio. Pero resulta que tú tienes propiedades en México, tú tienes que declararlas ante el juez de California, aunque el juez no tenga lo que se le llama la jurisdicción de poder decidir sobre esas propiedades. Él va a tener el visto bueno de decir, ok, tienes una casa en México y un terreno, etcétera, pero ese derecho va a quedar preservado para cuando tú hagas lo que se le llama la homologación de la sentencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona vive por más de 6 meses en un territorio, el juez de ese territorio tiene la jurisdicción sobre sus propiedades, sus bienes y demás. ¿Qué quiere decir? Que un juez de California va a decidir sobre tu divorcio y sobre tus bienes, Ujú. pero no tiene la jurisdicción en México. Lo que se tiene que hacer es cuando termine la sentencia, entonces vas a traducir esa sentencia de divorcio, la vas a apostillar, porque la apostilla es el documento que le da, es el sello que le da validez a cualquier documento realizado en Estados Unidos. Para que pueda ser válido en México se tiene que apostillar, y entonces tú allá lo que vas a hacer es abrir un proceso que se le llama homologación de sentencia, en donde le vas a decir al juez de México, señor juez, yo me casé en México, aquí está mi evidencia con mi acta de matrimonio, actualmente vivo en Estados Unidos, ya fui a una corte estadounidense donde el juez estadounidense dictaminó que yo estoy separada, por lo tanto te pido que decretes que esa sentencia que se dictaminó en Estados Unidos sea efectiva en México. O sea, ¿qué quiere decir? Que dictes divorcio, porque yo Ujú. ya estoy divorciada en Estados Unidos. No vas a hacer lo que mucha gente hace, que dice, ok, ya me divorcié, ya me casé en Estados Unidos, me caso en México, ya me divorcié en Estados Unidos, me vuelvo a divorciar en México. No, usted ya se divorció.
lo que tienen que hacer es ese proceso que se le llama homologar, que quiere decir igualar la misma sentencia de este juez con las leyes de este país. Las vamos a asimilar, si es una palabra más entendible, vas a asimilar esto a México. Entonces, como el divorcio es internacional, el juez de México dice, ok, decido que, como decidió el juez de California, acepto que estas personas están divorciadas. Pero queda el apartado de, bueno, señor juez, ¿pero qué crees? También tenemos propiedades en México y esas propiedades el juez de California no nos dijo qué vamos a hacer con ellas. Entonces, dentro de mi proceso de homologación, yo te pido que evalúes y apliques la ley en México. Y entonces, ¿qué va a decir el juez? Pues se dividen a la mitad las propiedades y cada quien pues va a tener su parte proporcional. Eso es lo correcto que se debe de hacer, que la gente no lo hace. Pues, a veces se divorcian en California o en cualquier parte de Estados Unidos, dicen, ya me divorcié. Ajá, pero en México, ¿cómo le haces saber a la autoridad que tú te divorciaste? En México tú sigues casado. Y eso, hasta que no hagas ese proceso, tú en el registro civil, si vamos y preguntamos, va a salir tu acta de matrimonio. Sí, inclusive cuando la persona ya falleció, y sigue el documento de que están casados, de que están O de casados. que están vivos. Imagínate que falleces en Estados Unidos, nunca notificaste al gobierno de México y entonces allá la gente puede hacer muchas cosas con un acta de nacimiento de alguien que falleció. Sí, Incluso en los procesos de juicios sucesorios, de herencias, pues a veces la gente se pelea por las propiedades y ahí firman por alguien que ya falleció y como tienen el acta de nacimiento actualizada porque no se ha hecho esa inscripción, pues resulta que el papá sigue vivo y vendió la propiedad. Y luego llega la otra persona que estaba peleando por la otra parte y dice, pero es que cometieron fraude, mi papá tiene 10 años muerto y aquí dice que hace 3 años firmó un contrato de compraventa. Sí. Entonces, ese tipo de cosas se pueden prevenir si nosotros sabemos qué podemos hacer. Y fíjate, aquí me recuerdo de que también, y podemos, va a ser tema de otra charla, sí. hablar de el acompañamiento a las personas que quieren saber cómo prevenir para después de la muerte, ¿verdad? El acompañamiento desde cómo preparar tu testamento, cómo preparar una directiva médica que aquí en Estados Unidos se establece. Power Attorney. Power of Attorney, el testamento ya sea en Estados Unidos, pero también en México. O sea, podemos hablar de muchas cosas que realmente ahorita con la pandemia mucha gente también me habló y me dijo, ¿sabes qué? Nunca estuve en esta situación de tomar decisiones por mi familiar que está en el hospital moribundo y estamos divididos la familia porque unos quieren que se desconecte, otros no. Bueno, pues para evitar eso, pues yo antes de llegar a una sala de hospital y que alguien decida por mí, pues yo pongo una directiva médica de que en caso de coma, pues yo quiero que me desconecten. Así no le dejo la carga a mi familiar ni los pleitos que se generan por ese tipo de decisiones que no las contemplamos, que nos da miedo hablarlas, pero que son sumamente importantes. Tristemente, Anel, todo hablar de la muerte es un tabú. Pero tristemente, tarde o temprano vamos a llegar a esa situación. ¿Por qué no prepararnos? ¿Verdad? ¿Por qué no prevenirnos? ¿Por qué no informarnos? Porque eso es tan importante, ¿verdad? O pensaría, y me atrevo a decir lo que quizás sea más importante que la vida. La vida puedes hacer muchas cosas, pero cuando ya falleces, no puedes hacer nada. El hubiera se terminó. El que yo le iba a dejar a este hijo o con estos términos, ya no puedes hacer nada. Entonces, Anel, la verdad, muchas gracias por toda tu información, pero antes de que terminemos, dime lo que me querías decir para no quedarnos con la duda. Bueno, terminando con esta idea, soy consejera de asuntos previos a la necesidad.
doy esa consultoría totalmente gratuita para la familia, de hablarles de cuáles son los beneficios. Cuando nosotros tenemos un familiar que ya falleció, a veces las funerarias nos cobran demasiado caro, a veces nos ponen servicios que no necesitamos, y entonces un servicio funerario te va a salir demasiado caro en la necesidad. ¿Qué quiere decir cuando ya falleció? Pero si tú haces un estudio consciente de decir, mira, al final todos vamos a llegar, ¿por qué no empezarnos a preparar, buscar, educarnos sobre qué son los servicios básicos? ¿Cómo quiere mi familiar que sea enterrado? Si va a ser enterrado en México, en Estados Unidos, si va a ser cremado, o sea, ¿qué quiere decir que quiere que sean cenizas, o va a querer estar enterrado? Todas esas cosas se escriben en un documento y se queda en un folder y se dice, yo designo a Araceli a mi momento de muerte, ella va a abrir este sobre y ahí va a venir toda la información, mis cuentas bancarias, mis temas de salud, mis propiedades, o sea, tener ordenada nuestra vida para el proceso de muerte. Entonces, igual después lo podemos platicar. Eso era algo que quería comentar. Lamento decirte que sí se me olvidó lo otro, pero bueno, ya nos acordaremos. Sí, claro que sí. Espero que haya sido productiva la charla. Muchísimo. Y no sé si haya alguna otra pregunta por aquí en la sala. Yo encantada de responder. Y ya por último te quiero compartir. Dime. Te quiero compartir Sí, por favor. Estuvimos hablando de lo que fue el derecho consular. Aquí te pongo una fotito mía para la gente que no me conoce, que sepan, evitemos el fraude, evitemos ir con personas que no conocen la ley. Yo soy abogada mexicana con experiencia en leyes internacionales. Como ya lo mencionaste, trabajé 10 años para el gobierno de México, pero ahora soy fundadora de una oficina que se llama MEX USA Services. Estoy registrada como Notary Public y puedo ofrecer a mis clientes notarizaciones de documentos, cartas de autorización de viajes para menores. Esto no lo hablamos, pero cuando un niño va a viajar necesita que sus padres autoricen y debe de estar notarizado. Entonces, eso es algo que hacemos. Incluso cartas de recomendación para migración también podemos notarizarlas para que tengan mayor fuerza. Obviamente ya hablamos de los divorcios internacionales, y otra de las cosas que me preguntan son por los poderes de México. Si yo no puedo salir a México y requiero hacer gestiones allá, entonces eso es un servicio que mi oficina ofrece, así como contratos internacionales de compraventa, de arrendamiento y demás, y bueno, traducciones y apostillas. Entonces estoy para servirle a la comunidad. Mi oficina se encuentra en la ciudad de Long Beach. Solamente trabajo por cita, así que bueno, pueden contactarme para que yo les dé una asesoría sobre cualquier necesidad que tengan. Eso es lo que te quería compartir. Agradezco el espacio brindado, y bueno, pues yo encantada de seguir compartiendo la información para que más personas se empoderen. Lo hago con todo mi corazón porque deseo que nosotros conozcamos nuestros recursos y sepamos aplicar nuestros derechos. Sí, eso es muy importante. Y ejercer el voto. Si eres mexicano, ejerce tu voto, ¿verdad? Porque es muy importante. Hay tantas preguntas. Mira, déjame enseñarte. Todas estas preguntas quedaron pendientes porque hay tanta información y hay tanta información que tú puedes dar porque tú tienes toda la información correcta. Porque afuera se maneja toda la desinformación, ¿verdad? Se va pasando de una persona a una persona a una persona, y entonces ya se hace ya se desinforma, y entonces por eso las personas a veces tenemos dolores de cabeza. El problema que se pudo haber resuelto se fue creciendo, y bueno, pues, si podemos evitarlo, hagámoslo. Informémonos, es lo más importante. Por favor, pasen la voz, díganle que tenemos una muy buena abogada, Anel Delgado, que ella les puede ayudar con todos estos temas, preguntas, información, trámites. Y yo pienso que, Anel, por favor, acéptanos otra invitación porque tenemos muchas preguntas.
Claro que sí, no te preocupes, estamos ahí en contacto esperando, pues si la gente le sirve la información o tiene dudas, pues hacer otra charla educativa para que la gente esté informada y pueda acudir al consulado a pedir lo que por derecho le corresponde o puedan solicitar algún servicio de manera privada conmigo. Yo encantada de poderlos ayudar. Sí, a veces, mira, yo pienso así. Ir al consulado, ¿verdad? Si tienes un trámite que tú lo puedes hacer, está bien, pero yo creo así. También puedes ir a otro trámite importante, pero si conoces una persona que te puede ayudar a hacer estos trámites, que sean trámites más delicados, pues que sean un poquito más rápidos, porque sabemos que el consulado tiene muchísimos casos. Y ahorita con la pandemia escuché que ahora están más atrasados. Entonces, bueno, y si contamos con una persona que sabe de todos estos requisitos, porque ya trabajó, ahora ella tiene su propia organización, tiene su propia oficina y puede ayudar y sabe exactamente lo que está hablando, hagámoslo, porque no tengan cuidado de ir con personas que dicen que les ayudan y al final les ponen más problemas, o les quitan el dinero, o no sé, hay tantas cosas que están pasando allá afuera de fraudes porque hay muchos impostores que nos quieren, ¿verdad? Abusan de nuestra falta de información y entonces abusan y vienen más problemas. Entonces, nosotros recomendamos, ¿verdad? Anel Delgado es una persona profesional y pueden contactarse con ella. ¿Hay Anel, hay algún sitio donde se puedan conectar? ¿Hay Sí, algún claro que lugar? sí. Y, estoy en las redes sociales como, bueno, mi oficina se llama MEX USA Legal Services. Ujú. Entonces tengo una página de Facebook y también una página web donde pueden encontrar mis servicios, pueden encontrar claramente todo lo que nosotros ofrecemos y obviamente también mis licencias para avalar pues el trabajo que estoy registrada. Próximamente mi oficina ofrecerá servicios de Life Scan, que también eso es un servicio que se requiere mucho para trámites migratorios. Mira, te comparto aquí en Google, Sí. aparece, si tú le das trámites legales en México, te va a aparecer mi oficina. Estoy ubicada en la dirección 3520 Long Beach Boulevard, la Ujú. suite es la 222. El Ok. teléfono aquí aparece, este es un teléfono de publicidad, les voy a dar el teléfono directo, es el 562-676-0724, 562-676-0724. Esta es la página de internet en donde pueden encontrar todos los servicios. Estoy afiliada a la Asociación Nacional de Notarios Públicos. Esta asociación lo que te permite es estar siempre capacitado, actualizado sobre la ley notarial en Estados Unidos, y entonces así pues seguir uno capacitándose porque las leyes van cambiando. Entonces aquí viene en esta página MEX USA Services, viene todos los servicios que ofrecemos, divorcios internacionales, procesos de juicios sucesorios, homologación de sentencias que ya hablamos que es para los casos de divorcio, poderes, afores y bueno, aquí viene mi foto para que identifiquen que es mi página. Entonces Ujú. pueden contactarme a través de la página, mandar aquí incluso su nombre y su duda, decirme, ¿sabes qué, Anel? Pues yo tengo esta duda, te escuché en las redes sociales y estoy interesado. Incluso les voy a hacer vamos a decirlo, un GIF, un regalo, si Ujú. mencionan que escucharon esta presentación a través de tu plataforma, yo les voy a dar la asesoría gratuita. Wow. Les voy a dar, y la ventaja, y por cuestiones de salud del COVID, podemos hacerlo a través de Zoom, si es que no están en la región o están lejos o se quieren cuidar de la pandemia, podemos coordinar una sesión por Zoom y darles yo la información de manera gratuita para que la gente se informe, pero el requisito es decirme que pues lo vieron a través de tu espacio, decirme, sabes que yo escuché la plática, me interesó y me gustaría tener esta asesoría gratuita. Entonces ese es un beneficio que le voy a dar a las personas y también que le den like a la página, ¿verdad? Para que podamos
informar y difundir información. Me Entonces, encanta. ese sería el requisito, pero yo encantada de volver a colaborar contigo en este foro informativo. No, muchísimas gracias. Me encantó. Eres tan linda. Gracias por poder no solo informar, sino ayudar a la comunidad. Gracias por ser tan profesional, por darnos de tu tiempo. Y sí, próximamente te volvemos a invitar porque tienes tanta información que eso es lo que queremos, compartirla para que las personas se empoderen. Siempre decimos, la información empodera y yo a veces les digo, sí, y también te quita dolores de cabeza, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias a todos por estar otra vez con nosotros. Es un gusto poderlos tener. Este programa lo vamos a transmitir también después en YouTube y lo pueden ver todas las veces que quieran y por favor compartan. La información se tiene que compartir. Gracias, Anel. Muchísimas gracias otra vez por estar aquí con nosotros en el programa de Esfuérzate y sé valiente. Somos la organización Esfuérzate, Strive and Be Strong, aquí ayudando a nuestra comunidad. Muchas gracias y que tengas una linda noche. Todos que tengan una linda noche. Nos vemos el 24. Tenemos otro tema muy interesante. Buenas noches a todos.